Pero esta mañana quiero compartir contigo algo de lo que tus hijos estuvieron viendo durante toda la semana. Déjame decirte que tienes unos niños muy especiales. Tus hijos son muy especiales. Son especiales para Dios. Dios los diseñó, Dios los creó. Y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero en tus manos está una responsabilidad sumamente fuerte. Este mundo es un mundo que quiere atraerlos, quiere llevar sus conceptos, quiere enseñarles, quiere educarles a su forma, a su manera. Y ellos, en un corazón tierno, déjame decirte, son recipientes que pueden aceptar cualquier cosa, cualquier cambio en su mente, cualquier cambio personal, físico, emocional. Ellos son fáciles de poder ser invitados a conceptos o ideas que tal vez algunas sean buenas, algunas erróneas. Lo importante es que tú sepas también discernir qué es lo que le enseñas a tus hijos. Bueno, ellos estuvieron este tiempo, hermanos, aquí, amigos, aquí en la iglesia, estuvieron aquí con nosotros, estuvieron este tiempo. Y quiero compartir esta mañana lo que ellos estuvieron viendo. Qué privilegio es tenerte esta mañana aquí en la iglesia, sobre todo a los papás de los niños que nos acompañaron toda la semana a la EBD. Tenerles aquí en la iglesia es muy importante para mí y espero que al final puedan entender realmente por qué están aquí. ¿Están aprovechándose? Una pregunta que me haría, ¿están aprovechando su tiempo o lo están perdiendo? Todo va a depender de cómo veas las cosas. ¿Comprenden su situación en cuanto a su vida futura o no? Eso también son preguntas que van a tener que estarse haciendo. Por eso yo ruego a mi Dios que entiendan este tema, para que puedan crecer entonces en todas las áreas de su vida. ¿Saben? Aún sin conocerles y al conocer a sus niños, déjenme decirles, amigos y obviamente hermanos, les aprecio en el Señor. Hay personas que conozco aquí, les aprecio en el Señor. Tal vez nos vemos cada año, pero a algunos de sus hijos, a algunos de ustedes los vuelvo a ver, les aprecio en el Señor. A cada familia representada aquí les amo en el Señor. Y mi deseo es que al término de nuestras vidas aquí en la tierra, esto es cuando nosotros muramos y partamos, mi deseo, hermanos, es que lleguemos todos a casa. Mi deseo, amigos, es que lleguemos todos a casa porque el Padre Celestial está preparando una morada para cada uno de nosotros, la morada que Él está preparando. Pero solo Dios sabe, amigo, solo Dios sabe, hermano, quiénes son los que le van a rechazar, los que le están rechazando y los que le han rechazado. Solo Dios sabe quiénes han aceptado su invitación. Mientras tanto, es nuestro deber aquí como iglesia, como familias, compartir el plan de salvación, compartir el evangelio a ustedes, compartir el evangelio a todo hombre, compartir el evangelio a sus hijos. Y mi deseo esta mañana para ti es que entiendas cuál es la verdadera situación y la relación que vives con el Señor. ¿Cuál es tu verdadera situación con Dios si es que le conoces? Que puedas entender si de verdad reconoces a Dios en tu vida. Y ese es el tema de esta mañana. Si de verdad reconoces a Dios en tu vida, porque muchos le conocemos, pero muy pocos tal vez tienen una comunión con el Señor. Entonces, que no pienses que pierdes el tiempo llegando a la iglesia. Este es un momento especial, ya que hay una enfermedad y esa enfermedad es mortal y que debes conocer, y esa enfermedad es el pecado que está delante de Dios, que le ofende, el pecado que Él no soporta. Debes entender que puede afectarte y esto va a decidir tu destino. El pecado decidirá tu destino. Tu situación en cuanto al entendimiento del pecado será lo que tú puedas discernir si esto me afecta, esto no me afecta. Según el tiempo que Dios haya dispuesto para que tú partas, tú tendrás que tomar decisiones importantes. Bueno, tengo un mensaje breve para ti, papá y mamá, y como dije breve, los hermanos aquí ya saben, a veces breve se convierte en más minutos, pero voy a tratar de ser lo más breve posible. Tengo un mensaje para ti, mamá y papá. A ver, ¿quiénes son los papás que nos acompañan por primera vez aquí a la iglesia, que trajeron a sus hijos? Bien, excelente. Ya estás aquí, qué bueno que estás con nosotros. Muy bien. Tus hijos llegaron esta semana y escucharon una historia verídica. A ellos se les contó de una forma más o menos
en donde pudieran captar la realidad de esta historia verídica. Ellos escucharon algo real, no algo ficticio, algo de la vida real. Se trata de un hombre llamado John Paton. John Paton era este hombre, así se llamaba, John Paton, originario de Escocia. Este hombre era originario de Escocia, era el hijo mayor de una familia numerosa. Esta familia tenía muchos hijos. Fue misionero en el siglo XIX y fue enviado, y cuando digo misionero, estos hombres se dedican a llevar el mensaje de las Escrituras a otros lugares que tú ni te imaginas. En este caso, él fue misionero en el siglo XIX a las Islas Nuevas Hébridas. Él fue misionero ahí, unas islas muy lejanas. Déjame, tengo la imagen aquí. Estas islas, el mapa está chiquito aquí, pero si ustedes lo ven, al lado de África y de México, América, ahí, muy lejanas, islas muy lejanas. John pudo estudiar en sus primeros años, como cualquier otro niño, empezó a estudiar, pero pronto tuvo que ayudar a su padre en el sostenimiento familiar. Se tuvo que despegar de los estudios y empezar a ayudar a sus papás. Y durante este tiempo, hermano, amigo, surgió una pasión en este hombre por entender las Escrituras, por estudiar la Biblia. John tomaba la mayor parte de los descansos de su comida para poder estar estudiando y leer las Escrituras. Su vida fue muy marcada porque su papá tenía una pasión por Dios. Su papá marcó el corazón de la vida de John Paton. Y esto qué interesante es, ¿no es cierto? Mi primera pregunta para ti sería, ¿cómo estás marcando a tu hijo? ¿Qué es lo que tu hijo ve que le apasiona a él también querer comprender y entender, querer seguir? ¿Qué es lo que tu hijo ve de ti? Eso es importante. Este hombre su papá marcó la vida de este John, y él veía a su padre, por contarte algunas cosas, él veía a su padre entrar 3 veces al día a un cuarto, aparte de la casa, se metía a ese cuarto, y ¿saben qué hacía él? Oraba fuertemente por sus hijos, por su familia, daba gloria al Señor. Y cuando regresaba, sus hijos declaraban que él salía con un semblante muy diferente. John Paton dice, nosotros los hijos sabíamos que era el reflejo de la presencia divina en la cual vivía su vida. Era el reflejo de que Dios estaba en su corazón y tenía convicciones firmes. Y otra vez un paréntesis. ¿Qué es lo que ven nuestros hijos cuando salimos de un cuarto? ¿Qué es lo que ven nuestros hijos cuando llegamos a casa? Sabes, el impacto que tú tienes con tu hijo es sumamente fuerte. Ellos van a recordar siempre lo que ven de ti. Qué interesante, ¿no es cierto? John Paton entonces tuvo el deseo de ser llamado a ser misionero a las Islas Nuevas Hébridas, lo que ahora se le denomina o se le llama la República de Vanuatu, al este de Australia, ahí en Nueva Zelanda. Cuando salió como misionero, John anotó otro momento que tuvo con su vida, una vivencia nueva que tuvo con su vida, con su papá, que le impactó también. La caminata, cuando él iba a salir de misionero, la caminata desde la casa de Escocia, donde ellos vivían, hasta el lugar de salida, eran aproximadamente 64 kilómetros. Su papá caminó los primeros 9 kilómetros con él, en silencio. Ahí iba, caminando, solos. ¿Qué pensaría este papá si su hijo ya se va? Un día va a salir tu hijo de casa. Y este hombre sabía que su hijo iba de misionero a un lugar recóndito, a un lugar difícil. Y él recuerda que cuando llegaron a los 9 kilómetros, su papá se detuvo, se despidieron. Y John Paton recuerda que cuando su papá se detuvo, le bendijo y le dijo, que el Dios de tu padre te guarde y te proteja del mal. Qué bendición tan grande, ¿no es cierto? ¿Quién de nosotros no desea esto para nuestros hijos? Qué importante es decirle, hijo, que el Dios de tu padre. ¿Quién era el Dios de su padre? El mismo que tú y yo conocemos. Él pedía y John entendía, es cierto, ese es el Dios de mi papá, es mi Dios, que te proteja de todo mal. Eso dejó a John el recuerdo de un varón de Dios que dice que lo motivó y le ayudó a perseverar en cada año de su vida. Imagínate, él iba ahorita te voy a comentar qué pasaba ahí, él iba a un lugar difícil, pero el recuerdo de su padre le alentaba a seguir adelante.
el recuerdo de un padre fiel, el recuerdo de un padre que motivó a sus hijos, que le ayudó, que los exhortó, que los animó. Eso le ayudaba a él a sostenerse en su vida, que iba a ser, por cierto, muy difícil. Sus padres siempre oraron por John, siempre oraron por todos sus hijos. John siempre tuvo una relación muy especial con sus padres, pero ¿saben una cosa? Sacrificó su vida, sacrificó su relación con sus padres para alcanzar a otros o a otras personas para que conocieran al Señor. No sé, aquí es un parteaguas, aquí tenemos que poner atención. Él sacrifica todo para ir a llevar el mensaje a otras personas. Y durante buena parte de su ministerio tuvo una vida muy sufrida, hermanos. Este era un hombre que sufría. Era un hombre realmente que sufría. Como antecedente te comento que en el año de 1830, dos misioneros, esto es, antes de que John Peyton saliera a estas islas, dos misioneros salieron de Gran Bretaña, lo que hoy conocemos como Inglaterra, salen de Gran Bretaña a las Islas Nuevas Hébridas, con el deseo igual de evangelizar a los nativos de esa isla. Cuando ellos llegan, dejan su barco, llegan a la playa y en unos cuantos minutos, hermanos, los nativos amigos, los nativos los habían matado, los nativos los habían cocinado, los nativos los habían comido. Eran caníbales los nativos de esa isla. ¿Eso es verdad? Tú puedes entrar, mucha de esta información yo la he bajado de biografías en internet. Ellos comieron a estos dos misioneros inmediatamente que llegaron. Después de 20 años, John Peyton decide también ir a estas islas, siente el deseo por ir y compartir en estas islas el mensaje, siente el llamado de Dios de ir también a evangelizar a esas personas que van rumbo al infierno y que conocieran de Cristo y la salvación que pueden obtener en Él. Y aquí otro paréntesis. Esta iglesia, amigo, junto con muchos de los miembros y un servidor, sentimos el deseo apasionante de poder compartir a tus hijos el Evangelio, de que tú puedas y tus hijos conocer del Señor, y que tu vida, aunque para el mundo sea fracasada, que tu vida pueda ser diferente de hoy en adelante, porque hay esperanza, hay una posibilidad y únicamente está en el Señor. Entonces, al salir de estas islas, John Peyton conoce a Mary Ann Robson, era su esposa, conoce a esta mujer, se casan y recién casados salen juntos hacia las islas Nuevas Hébridas. Esto es lo que escucharon tus hijos. Te estoy platicando yo a grandes rasgos. Ellos entraron a más detalles, a su nivel. Pero se casa John Peyton con Mary Ann, van a las Islas Nuevas Hébridas, donde se establecen en una isla que se llamaba Cana, una isla que no había sido alcanzada por el cristianismo, porque solo había se dice que solo había un solo misionero que se estableció al otro lado de esta isla. Muy pocos conocían de Dios. Entonces, en esta isla vivían unas tribus muy violentas, con prácticas muy severas. ¿Y cuáles eran? Canibalismo. Era canibalismo. Después de 4 meses de su arribo a estas islas, John y Mary tuvieron su primer hijo en febrero de 1859 y le llamaron Peter a su hijo. Y semanas después muere también su esposa por una enfermedad, por la malaria. Después de que nace su hijo, su esposa muere. Y otros días después, semanas después, ¿saben quién muere? Su hijo también. ¿Qué hubiera pasado con este hombre? ¿Qué piensan que haría este hombre? ¿Qué harías tú? Te regresas. ¿Saben qué hizo él? A pesar de las dificultades, siguió mirando la necesidad de aquellas personas y se quedó aún a cumplir su misión. Y no habían tenido ni siquiera un año de casados. Esto fue una tragedia grande. A pesar de todo esto, amigos, John decidió quedarse en la isla y no abandonar la obra misionera. Las tribus entonces de esta isla que ahí vivían tenían prácticas muy violentas. Por ejemplo, cuando un hombre de ellos moría, entre la tribu alguien de ellos moría, mataban a la esposa. Dice mi esposa que la ahorcaban a la esposa, mataban a la esposa. ¿Saben con cuál propósito? Tu esposo ya murió, te vamos a matar a ti para que tú también le sirvas en la próxima vida.
¿Se dan cuenta, hermanos, amigos, aparte del canibalismo y aparte de todas estas prácticas, qué es lo que estaba sucediendo ahí? Bueno, en este mundo, hermanos, amigos, aún hay prácticas que tal vez no son de canibalismo, tal vez no son así, pero hay prácticas muy severas, ¿no es cierto? Que no deberíamos como seres humanos estar practicando. Se requiere algo, se requiere entendimiento, se requiere saber por qué estamos en esa condición, por qué el mundo está practicando cosas que no se deberían practicar. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Entonces tenían estas prácticas de matar, incluso cuando había guerras o peleas entre ellos, los vencedores cocinaban a los que habían perdido. ¿Y saben qué hacían? Los comían. John Paton se preguntaba, ¿cómo iba a ser para evangelizar a estas personas? Cualquiera de nosotros nos podríamos preguntar eso. ¿Cómo hacemos para evangelizar? ¿Cómo, no solo para evangelizar, sino también para civilizar a estas personas? ¿No es cierto? A estas tribus. Pero aún así, hermanos, él tuvo la decisión de seguir haciéndolo. Amigos, aún así, esta iglesia tiene la decisión de seguir haciéndolo. Tal vez no lo vas a escuchar, tal vez no vas a creer que el mundo quiere tragar a tus hijos, que el mundo quiere traerte ideas diferentes, tal vez no lo vas a aceptar, pero aún así, hermanos, amigos, nos vamos a quedar aquí para ofrecerte la verdad. Aquí lo importante es que la decisión la vas a tener que tomar tú. Nadie va a forzarte a esto, pero tendrás que tomar tu decisión. Entonces, comenzó a hacer amistad ahí con algunos de la isla, aprendió el idioma de ellos. John Paton diseñó una forma de escribir el idioma y utilizó, hermanos, amigos, una pequeña imprenta. Comenzó a reproducir algunos textos bíblicos que están aquí en la Escritura, porque este es el mensaje, hermanos. Este es el mensaje, amigos. John Paton, con una pequeña imprenta, empieza a reproducir en el idioma de ellos partes de las Escrituras. Luego de 4 años en Tana, en medio de una guerra entre tribus, porque peleaban entre ellos mismos, uno de sus amigos taneses, que había conocido al Señor, él ya se había convertido, era amigo de John Paton, y se convirtió al Señor Jesucristo, le advirtió una noche y le dijo que muchos de las tribus se habían propuesto irlo a matar y comerlo. Ese era su deseo de estos hombres. Entonces John Paton escapó, salió de su casa con su Biblia, salió de su casa con los documentos que había traducido de la escritura altanense y ya no volvió a regresar a ese lugar. En todo tiempo, hermanos, el John Paton, amigos, recordaba y confiaba en las palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, escritas en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto es lo que estamos haciendo en esta iglesia también. Queremos compartir el mensaje, ir y hacer discípulos. Y discípulo significa alguien que recibe una enseñanza, alguien que va creciendo. Queremos que tus hijos reciban lo bueno, que comprendan la verdad, y que les enseñemos la verdad, no la verdad del hombre, sino la verdad que está en la Escritura. Si yo les enseño a tus hijos, los voy a arruinar. Pero si enseñamos la Escritura, ellos van a crecer. Y la confianza de John Paton, ¿sabes cuál era? Y he aquí, yo estoy con vosotros, dice el Señor Jesucristo en las Escrituras, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No lo ves, pero Él está aquí, Él está allá. Él está en todas partes. Es uno de sus atributos, la omnipresencia. Él lo sabe todo, la omnisciencia. Él conoce tu corazón, sabe exactamente lo que estás pensando en este momento. John logró entonces abordar un barco, salir por un tiempo, eventualmente se va a Australia y luego regresa a la tierra natal, a su tierra natal, que es Escocia, donde conoció a su segunda esposa llamada Margaret Whitecross. Después de 2 años, John y Margaret regresan a estas islas, a las Islas Nuevas Hébridas, donde establecieron una nueva misión en la isla, una isla llamada Anigua, así se llamaba esta isla, cerca de la isla de Tana, cerca de las 2 islas. Ahí encontraron tribus similares a las de la isla de Tana, pero en esta isla de Anigua encontraron mejor
tuvieron mejores resultados, la gente empezó a entender mejor el Evangelio, lo recibieron de mejor manera, y John Paton tuvo que aprender también el idioma de esta isla en Anigua. Establecieron 2 casas para huérfanos en esta isla, establecieron también lugares para enseñar la Escritura, para enseñar la Biblia, educaron a muchos en la doctrina cristiana, y cuando ellos aprendían la doctrina cristiana, enviaban a estos mismos hombres a otras tribus a compartir el mensaje de salvación. Y allí John y Margaret tuvieron varios hijos más, uno de los cuales, por cierto, regresó a las Islas Nuevas Hébridas, y también regresó como misionero, seguir la obra de su papá ahí. 33 años después, observen, 33 años después, ya establecidos en Anigua, en esta isla, se publica el Nuevo Testamento en el idioma anigüense. Qué impresionante. Tú lo tienes hoy, ¿sabes? Pero ¿sabes lo que implicó para ese hombre establecer ¿Sabes lo que significó para este hombre escribir el Nuevo Testamento en un dialecto, en un idioma así? Años. Y hoy tú lo tienes en tus manos. Hoy tienes palabras tan majestuosas como también como dolorosas, pero que te van a hacer cambiar la vida. El cristianismo no es algo, hermanos, como otras iglesias lo quieren vender, que va a cambiar tu vida instantáneamente. No. El cristianismo es seguir a Cristo, tomar su cruz, pero en medio de las diversas pruebas, saber que hay un Dios que va a estar siempre contigo, ayudándote para criar y crecer como familia y honrarle a Él. En sus últimos años, John y Margaret se establecieron en Australia, donde ayudaban a promocionar misiones a estas islas, crearon lugares para misiones y los mandaban. Tuvieron mucho éxito, por lo menos 25 misiones se establecieron en estas islas. John entonces murió a los 83 años. Hoy en día, a pesar de aún tener en estas islas existir prácticas idólatras, porque hay idolatrismo todavía, hermanos, prácticas paganas, hoy en día el 83% de su población es creyente y fiel al verdadero Dios. Qué impresionante, ¿no es cierto? 2 preguntas vienen a mi mente. ¿Por qué lo hizo? Y la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que los nativos de la isla no entendían para no recibir el mensaje y comportarse tan brutalmente? ¿Alguien que me ayude? ¿Sabes la respuesta? ¿Algún papá que nos acompaña nuevo? ¿Qué piensas? ¿Por qué lo hacía John Paton? ¿Por qué los aislanos de ese lugar, los nativos de ese lugar, tenían esos comportamientos y querían solamente matar y comer a estos hombres? ¿Por qué? Perdón, es miedo al cambio. Bien. ¿Algo más? ¿A nosotros como papás nos da miedo al cambio? Hay muchos que dicen, ¿vas a cambiar? ¿Vas a cambiarte al cristianismo? ¿Vas a cambiar de religión? Por cierto, no es religión, hermanos, amigos. ¿Sabes lo que se provoca aquí al leer la Escritura? Una relación. Me relaciono con mi Creador. Una de las niñas me dijo, pastor, yo soy creador, yo fui creada por Dios. Eso es impactante para mi vida, hermanos, amigos. Porque ahora la niña, no sé quién de ustedes sea su papá, pero esa niña ahora tiene un concepto diferente. Ella no nació de la casualidad, ella no nació de la oportunidad. Dice el salmista, Dios la tejió desde el vientre de su madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Y yo daba gracias a Dios porque esa niña está entendiendo que hay un creador. ¿Qué más? ¿Qué más piensas? ¿Por qué John hizo esto? ¿Y por qué los hombres se comportaban así? Otro papá. Es una buena oportunidad, papá. Te dije que es un domingo diferente. Normalmente no hago esto, no pregunto nada. Siempre doy la exposición.
Pero vale la pena pensar en esta mañana, ¿por qué lo hizo? Por amor a Dios. Exacto. ¿Qué más? Porque quería que otras personas conocieran al Señor así como Él conoció. Bien. ¿Saben? Observen. Si John Paton tenía una relación muy cercana con sus papás, si tenía una vida, digamos, estable, y vivía en una ciudad moderna para ese entonces, Gran Bretaña, con comodidades diferentes a las de la isla, ¿por qué dejó todo esto para alcanzar y compartir el Evangelio a un grupo de personas que querían matarlo, a un grupo de personas que querían comerlo, personas que no querían escuchar el mensaje? ¿Por qué? Y además de eso, perdió a su esposa, perdió a su primer hijo, e incluso, si mal no recuerdo, perdió a un segundo hijo en un naufragio. Si se dan cuenta, perdió mucho, sufrió demasiado. ¿Por qué? ¿Estaba loco? ¿Qué es lo que motiva a una persona a hacer esto? La respuesta, hermanos y amigos, es que John Paton entendía el Evangelio. John Paton entendía el Evangelio. Mucha gente le decía a John, tienen que salir de ese lugar, no regresen a ese lugar, los caníbales les pueden matar. Y él respondió con estas palabras, escucha, alguien que entiende el Evangelio, alguien que sabe que un día va a renacer en Cristo, alguien que sabe que un día va a ir a la presencia de Dios, alguien que sabe que no es una fantasía, sino que está escrito en las Escrituras. Les responde, si puedo vivir y morir sirviendo y orando al Señor Jesús, para mí no habrá ninguna diferencia entre si me comen los caníbales o los gusanos. Tú vas a morir de todas maneras. Los gusanos consumirán tu cuerpo ¿y qué va a pasar? ¿Sabes a dónde vas a ir? La convicción de este hombre era fuerte, hermanos, amigos. Él sabía quién es Jesucristo. Él sabía su condición de los nativos. Si nosotros estamos aquí es porque conocemos y sabemos la condición, no solo de tus hijos que llegaron aquí, sino también tu condición. Y te voy a decir, tu condición no es la mejor delante de Dios hoy, porque no hay una relación con Él, como la que tenía el padre de John Paton, que creo que se llamaba Santiago Paton, como la que tenía su mamá, como la que tenía el mismo John Paton. John quería vivir para la gloria de Dios, amigos. John quería compartir la grandeza de Dios a otros. Hoy podríamos, mi esposa y yo, y algunos de los diáconos y líderes y algunas maestras, en lugar de estar aquí aparentemente perdiendo el tiempo, podríamos estar ¿en dónde? ¿Dónde te imaginas? Acapulco está a 3:30, ¿no? Podríamos estar en Acapulco, hermanos, amigos. Podríamos estar disfrutando un bosque. Podría estar con mi esposa compartiendo el tiempo y nuestra relación. Pero hoy estamos aquí porque sabemos quién es Cristo. Hoy estamos aquí porque queremos compartirte esta verdad, la cual seguramente has rechazado por años, tal vez por décadas, tal vez por meses, tal vez por semanas. Tal vez no es la primera vez que has escuchado esto. John entendía la grandeza entonces de lo que Dios hizo, entendía el propósito de Dios en nuestras vidas, entendía cuál era el problema del hombre, entendía que era necesario que Dios enviara a su Hijo a morir para salvarnos a nosotros, para morir en nuestro lugar. Esto era lo que John Paton entendía y a lo que se aferra para compartir a otros. Cuando tú entiendes una verdad, sabes que la debes compartir. ¿Y sabes por qué? Porque es verdad, ¿no es cierto? No te puedes quedar con esa verdad tú. ¿Te imaginas qué ilógico sería tener una iglesia en esta comunidad y no compartir esa verdad a otros? Estando en la presencia del Señor algún día, que lo estaremos, hermanos, los que hayamos creído verdaderamente, Dios no nos podrá decir, ¿por qué no hablaste a las personas de tu comunidad? Él va a saber que este día se dio y que tú escuchaste. Y cuando tú estés delante de Él, tú no tendrás ninguna excusa. Tú no vas a poder decir, yo no sabía, yo no escuché. Ahora sabes que hay un Dios y que es un Dios verdadero. Por ejemplo,
John Payton entendía lo que el Evangelio de Juan nos dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 5, versículos 9 al 13. Aquí está, una parte. Observa. John Payton entendía algunas cosas, y esto es algo de lo que hacemos cada domingo aquí, lo voy rápidamente. Dice el texto, es el cuarto evangelio en las Escrituras. Cuando tú vas a la Escritura ves Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan es este evangelio, y dice, en el principio era el verbo. Qué interesante, dice, en el principio. Esto nos lleva a lo que es un paralelo a Génesis 1:1. Génesis 1:1 en tu Biblia, cuando tú lo veas, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan, después de miles de años, escribe, en el principio era el verbo. ¿Qué quiere decir, hermanos? Está hablando de la existencia ¿de quién? De Cristo mismo, de Dios mismo. ¿Desde cuándo? Él es eterno, Él existe desde siempre. John Payton entendía este principio. Hay un Dios que existe desde siempre. No es que dos piedras chocaron y de ahí salieron cosas tan especiales como tú y yo. ¿No es cierto? Somos complejos, nuestros órganos son complejos. Tú comes algo, te nutre, te deja ver, te deja oír, te deja palpar, te deja saborear. No eres el choque de unas piedras. En el principio era el verbo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Observa, Juan Payton entendía esto, y el verbo era con Dios. ¿Quién es el verbo? Cristo, Cristo el que habla, ¿no es cierto? Cristo el que habla, y era el verbo, y el verbo era, ¿con quién estaba? ¿Desde cuándo? ¿Y el verbo era quién? Esto es importante. Muchos dicen, Cristo no es Dios, pero la Escritura dice que era, ¿qué? Dios mismo. A mucha gente le decía, si me has visto a mí, has visto al Padre. La Escritura está llena de evidencia que Cristo es Dios mismo. Esto es la segunda persona de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, es Dios mismo. Este era en el principio con Dios. Y ahora observa, algo importante que John Payton entendía. No solo entendía la eternidad y la deidad de Dios, aquí, la eternidad, la deidad, que era Dios mismo, sino también que entendía todas las cosas por Él fueron, ¿qué? Hechas. ¿Qué significa esto? Génesis capítulo 1, versículo 3, dice, y habló Dios y dijo, hágase la luz. Y dice, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Qué fue? Está hablando de todo lo que observamos y vemos. Está hablando de su creación. Otro paralelo a Génesis 1. ¿Te das cuenta? Por eso esta niña me decía, pastor, yo soy creada por Dios. Perfecto. Tienes una verdad importante, impactante, que no puedes olvidar, que debes recordar toda tu vida. ¿Te das cuenta de lo que estaba pasando ahí? Dios entonces es el Señor Jesucristo, Dios mismo que existe desde siempre, y Él es el creador. Te creó a ti, me creó a mí, entre muchas otras cosas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Ahí está. ¿En Él estaba qué? ¡Wow! ¿En dónde está la vida, amigo? ¿En dónde está no solo la vida de este tiempo, sino la vida eterna? Solamente en Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Observa, yo soy el camino y nadie viene al Padre. ¿Cuál camino queda entonces? Ninguno. ¿Cuál es el camino? Él. Así de simple. Y luego en Él estaba la vida. ¿Y la vida era qué? La luz de los ¿quiénes? La luz que viene de lo alto, es la luz de los hombres. Y observa, esa luz, la luz en las tinieblas, ¿qué hace? Resplandece. Observen, luz, tinieblas, luz, obscuridad. ¿Qué significa la luz? Vida, ¿no es cierto? Y también puede ser no solo esa vida, no solo esa verdad, sino también la santidad, en medio de lo que no es verdad, las tinieblas, en medio de lo que es obscuridad. ¿Se dan cuenta? Dice, la luz en las tinieblas resplandece. ¿Cómo apagamos todo el salón? Si yo pongo una sola vela, ¿qué sucede, hermanos? ¿La oscuridad sigue prevaleciendo? En absoluto. La luz llega y muestra lo que hay alrededor, ¿no es cierto? ¿Qué nos muestra esa luz? La verdad. La verdad. El comportamiento, la santidad que debemos tener. ¿En medio de qué? De la oscuridad.
Tú ves el sol hoy maravilloso, el sol alumbra para todos, hermanos, amigos. Pero en este mundo, en esta tierra, en este México, hermanos, hay oscuridad. Terrible oscuridad. Quiere acabar con nuestros hijos. Quiere mover sus pensamientos y ponerles a decidir. Por ejemplo, en la creación Dios dijo, ¿hagamos qué? Al hombre, a la mujer. Y el hombre hoy en día dice, podemos hacer que el hombre sea hombre y mujer, mujer, que la mujer sea mujer o sea hombre. Pero la luz, ¿qué, hermanos? Resplandece en la oscuridad. ¿Qué hace? Muestra la verdad. Esta es la verdad. Tus hijos deben aprender una verdad para que no sean movidos en sus corazones. Y observa, aquella luz verdadera, tiene ahora un calificativo esta luz, ¿no es cierto? Esa verdad, que es verdadera, que alumbra a todo hombre. ¿Qué hace, hermanos? Amigos, ¿venía a dónde? ¿De dónde venía? Del cielo. Cristo, siendo Dios desde la eternidad, se despoja y viene a este mundo. Y el mundo, ¿cuál mundo? Todo lo creado, todo lo que ha hecho, en el mundo estaba. Cuando Él vino, en el mundo estaba. Y el mundo, ¿por qué? ¿Por quién fue hecho? Por Él. ¿Observan todo lo que está diciendo aquí? Este mundo al cual Él bajó y al cual Él creó, que por Él fue hecho, ¿qué sucede? Viene a este mundo al que fue hecho, pero, observen estos peros importantes, pero el mundo, ¿qué? ¿Hoy le conoce? Tú háblales de Cristo y te dicen, no quiero, lo rechazan. Observen, a lo suyo vino. ¿Qué es lo suyo? Es su creación. Él es el creador, ¿no es cierto? Estamos estudiando esto. Él dice que Él es el creador, que Él hizo todas las cosas desde siempre. Él vino a lo suyo. ¿Qué es lo suyo? La tierra, los mares, el planeta, las estrellas, la gente, la tierra, todo. Él vino a lo suyo. Y esto es diferente, este suyo es diferente. Y a los suyos, ¿quiénes eran los suyos? En este tiempo, en el contexto histórico, los judíos. ¿Recuerdan la historia cuando crucifican a Cristo? Los judíos, ¿qué dicen? No te recibo. Y se supone que ellos conocían el Antiguo Testamento y conocían la ley y deberían haber esperado a un Mesías, pero ¿qué hicieron? Lo rechazaron. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y algo hermoso, más a los que ¿qué? ¿Quiénes le recibieron? Hoy esa oportunidad ha llegado hasta mí, hermanos. Un misionero fue a mi casa, un misionero tocó. Mi esposa abrió las puertas de estos hombres y hoy estamos aquí. Nunca imaginé que pudiéramos estar aquí. ¿Sabes por qué? Porque pusimos nuestra parte, le recibimos. Más a los que le recibieron, a los que creen en ¿qué? En el pastor, a los que creen en la iglesia, a los que creen en la familia. Que nadie te engañe, amigo. A los que creen en su nombre. ¿Cuál es ese nombre? Es un nombre que es sobre todo nombre, hermanos. No está en ningún otro lado, solamente en Él. ¿Qué les dio, hermanos, amigos? Potestad. Y esto es impresionante. ¿Potestad de qué? Ser hechos sus hijos. Tal vez cuando entraste decías, ay, este hermano le dijo hermano al otro hermano. Aquí tiene sentido, ¿no? ¿Quién es mi Padre? Él es mi Padre. Él me dio potestad. Me dio esa autoridad. ¿Y cuál es la idea? ¿Cómo me la dio? ¿Creí en qué? Entonces, Él es mi Padre, yo soy su hijo y tengo otros hermanos en Cristo, los cuales no son engendrados, observa. ¿Qué significa esto? No son engendrados de sangre. No es que somos hijos de Dios. Si tú y yo tenemos hijos y por automático en nuestra sangre se vuelven hijos de Dios. No son engendrados de sangre. No son engendrados de voluntad de carne. O sea, yo vengo y te platico y te digo y te trato de convencer y ya te digo, sí, eres hijo de Dios. Mentira, hermano. Mentira, amigo. Eso es charlatanería. Tú eres engendrado, según la Escritura, no es por la voluntad, no es por sangre, no es por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino ¿qué? De Dios. ¿Y cómo te engendra el Señor?
cuando tú le reconoces y le recibes. Tienes que entender esta parte. Es lo que ahora nosotros hacemos como iglesia. Compartimos el evangelio a aquellas personas que no conocen a Dios, aquellas personas que obvio no son caníbales, pero que están matando unos a otros con mentiras, odio, engaños en los matrimonios, además de pensamientos falsos de identidad, con una moral corrompida, con esperanzas falsas para poder tener una vida supuestamente estable. Los nativos, para la segunda pregunta, los nativos no entendían esto. Tus hijos esta semana vinieron a entender esta verdad. No estuvieron en un antro, no estuvieron en algo donde se les enseñaran palabras diferentes, estuvieron en un lugar donde el verbo, donde el logos habló a sus corazones. Mi deseo, papá, es que hable también al tuyo. Vamos a orar y pedimos que los niños bajen. Señor, gracias por permitirnos entender esta porción pequeña, Señor, de lo que sucedió con este hombre, y vía las Escrituras saber, Señor, qué es lo que este hombre, John Peyton, entendía de ti, qué es lo que estos hombres en su ignorancia espiritual no captaban en sus corazones, Señor. Hoy te suplico que en este siglo XXI, Señor, en un tiempo tan especial, tú también ayudes a cada familia que está aquí, a cada papá que está aquí, a los niños que están allá arriba, Dios, que toques su corazón y que tú te exaltes, que tú te glorifiques cuando todo el mundo vea, Señor, que la misericordia y la fe y el perdón solo provienen de ti, Padre. Ayúdanos a aceptar esta verdad. En Cristo te lo pido, mi Dios. Amén.